los protagonistas por Buenos Días América. Son las 7 de la mañana con 4 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular en esta jornada de viernes, último día de trabajo en la presente semana. A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con el ingeniero Homero Castañer, él es viceministro de Gobierno, a quien le agradecemos por atender este llamado. Desde el Estudio Central de América Quito les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre los diálogos con diferentes sectores, entre ellos indígenas y transportistas muy en particular. Y quiero empezar preguntándole, viceministro, ¿cuál es el criterio que maneja el gobierno central respecto de la presidencia de la CONAIE, que ahora está en manos del señor Leonidas Issa, que es un hombre que está procesado judicialmente por los hechos ocurridos en octubre de 2019 y que ha tenido una posición radical, si se quiere, en contra de el gobierno anterior y de este también, que advierte con movilizaciones si es que no se llegan a acuerdos puntuales? ¿Cuál es su opinión, viceministro? Le escuchamos. Buen día. Muy buenos días, un saludo a usted y a todos quienes nos siguen en este diálogo. Efectivamente, el gobierno durante este primer mes de trabajo ha tenido intensos acercamientos con diferentes sectores. Usted lo mencionó, con el gremio del transporte, con sus diferentes federaciones. También hemos recibido la propuesta de los pueblos y nacionalidades indígenas. Personalmente fui delegado a la ciudad de Latacunga hace 3 semanas para recibir las propuestas de los movimientos indígenas, de la CONAIE, Ecuarunari, de sus autoridades. Su brazo político, Pachacútec, tiene alcaldes, prefectos, asambleístas, vocales y presidentes de juntas parroquiales. También hemos dialogado con los alcaldes, con los prefectos, con los maestros. Es decir, hemos tratado de escucharles, hemos tratado de recibir todas esas inquietudes que han venido represadas durante mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, en esta expectativa, en este cambio de gobierno, se tiene la proyección de tratar de solucionar estos temas, pero en un ejercicio de gobernabilidad, el tema tiene que ser de lado y lado, es decir, no solo del gobierno, sino también de los diferentes sectores tienen que venir las propuestas y la predisposición de trabajo. En el caso puntual que usted me pregunta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, somos muy respetuosos de la decisión que se tomó frente a su presidencia. Le deseamos éxitos al presidente de la CONAIE y aspiramos a que se mantenga esos canales de diálogo, de respeto, de trabajo conjunto, porque esas declaraciones beligerantes, esas declaraciones de guerra sobre posibles enfrentamientos no le convienen al Ecuador. No le convienen al Ecuador porque no se construye una sociedad, no se construyen las soluciones con sentimientos negativos, con temas de lograr generar hostilidades, sino con diálogos que sean equilibrados, que sean diálogos que no tengan posiciones radicales, porque en una democracia se tiene que recibir las propuestas y tiene que tenerse las decisiones de manera balanceada, es decir, no puede ser blanco o negro, tiene que haber la posibilidad de diálogo y de llegar a consensos, y es hora, Jorge, y a todos quienes nos siguen, de pensar en que el país necesita acuerdos mínimos. Necesitamos acuerdos mínimos. Miren el tema de los transportistas, la primera reunión que tuvimos, llegaron a presentar casi 40 pedidos y llegamos a priorizar 4 de ellos, porque era imposible trabajar en un pliego tan extenso en mesas que presidió el propio presidente de la República.
Viceministro, en el tema puntual de el señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ha exigido públicamente al gobierno que se derogue el decreto que tiene que ver con las bandas para regular el incremento de los combustibles. ¿Es o no negociable este punto? Mire, las propuestas pueden ser diversas, nosotros las recibimos, las escuchamos, pero tenemos que saber cuáles son las opciones también, es decir, cuáles son las salidas. Los sectores sociales, la dirigencia de los sectores sociales saben que los subsidios no paga el presidente, no pagamos los ministros, los viceministros del gabinete, pagamos todos los ecuatorianos, casi 2.000 millones de dólares al que tiene y al que no tiene. Y eso es menos inversión en salud, en educación, en obra social. Nosotros estamos trabajando. El presidente ha tomado la decisión de analizar, estudiar y aplicar la focalización del subsidio a los combustibles. Estamos trabajando en ese tema. Estamos trabajando de manera técnica. El día lunes mantendremos una reunión y hemos sido convocados en la Presidencia de la República para dar el siguiente paso ya a los términos de referencia sobre el estudio a la focalización de combustibles, que es uno de los temas de la mesa de trabajo con los transportistas. Pero imponer, amenazar frente a si no se toma X, Y o Z decisión, vamos a salir a las calles. Como gobierno no podemos permitir que se caotice al país. Somos respetuosos de las propuestas, las recibimos, pero estamos dispuestos a dialogar y de ver las salidas de manera civilizada. Señor viceministro, muy buenos días. Si bien es cierto la importancia que tiene el movimiento indígena y más allá del movimiento, toda la población que pertenece como indígenas acá a nuestro país deberán tener una atención especial, pero no son únicamente ellos con quienes habrá que entrar en diálogo, ¿no? Aparte de los transportistas, habrán todos aquellos gremios que ahora mismo estarán buscando diálogos con ustedes como gobierno. ¿En qué medida se va a ir dando pues solución a todos los problemas o hasta cierto punto se va a ir siendo consecuentes con sus peticiones? Porque de lo contrario siempre ha habido esta amenaza. ¿En qué medida se va a evitar precisamente estos enfrentamientos? Bueno, estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores. Ya digo, no ha sido un tema únicamente de centrarnos en 2 o 3 grupos sociales. También hemos estado articulando trabajo con los alcaldes, con los prefectos sobre la deuda que se mantiene, con los maestros sobre la ley orgánica de educación intercultural y los diferentes ministros que conforman el gabinete del presidente Guillermo Lasso han venido recibiendo también las inquietudes, las necesidades de cada uno de los sectores en el tema turismo, en el tema agricultura, en el tema salud, en el tema de educación. Y aquí lo importante, si bien es cierto, estamos un mes y un poco más al frente del gobierno, es también buscar los canales para ir solucionando estos temas. Mira el ejercicio que hemos hecho con los transportistas, un ejercicio en democracia, un ejercicio en donde nos hemos sentado en una mesa, sí, las diferentes representantes de las federaciones, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía y Recursos Renovables, y hemos empezado a buscar las soluciones a los temas. Ya salimos, por ejemplo, con el tema vacunación. El Ministerio de Salud, desde el 19 de julio, empieza la vacunación masiva a todos los transportistas del país. Ya se han iniciado las mesas con la Superintendencia de Bancos, las mesas con la SENAE, las mesas con el CERCOP sobre los temas de reestructuración de deudas, de contratación pública para los transportistas. Se viene el tema de la focalización y se ha tomado una decisión y estamos trabajando. Y con los diferentes sectores lo vamos a hacer igual, articulando mesas de trabajo para ir, algo muy importante, cumpliendo la palabra. Porque no se puede agotar jamás esta herramienta del diálogo con una palabra que caiga en saco roto.
hay que cumplir la palabra. Y el presidente de la República basa su respaldo, su credibilidad en que cumple la palabra. Él mismo dijo en el Palacio de Gobierno, iniciamos el trabajo, por ejemplo, con el transporte, y él presidió la mesa en donde iniciaron el 14 de junio el tratamiento de estos temas. Pero, viceministro, ¿se han trazado plazos al interior del gobierno para ir entregando soluciones a los diferentes sectores en función de los diálogos que sostienen? Así es. Por ejemplo, con los municipios, estuve con el ministro de Finanzas por delegación del ministro César Monge, recibiendo a 130 alcaldes de la Asociación de Municipalidades, y los demás estaban conectados vía telemática. Decidimos en esa reunión con el ministro de Finanzas instalar una mesa en donde al cabo de un mes se pueda presentar un posible cronograma para esta deuda heredada, una deuda muy grande que se tiene con los municipios. Y por ejemplo el ministro Cueva dijo, eso se va a pagar, no hay el dinero para pagar esa bola de nieve que se constituyó esa deuda, pero yo les ofrezco que de aquí en adelante el gobierno no se va a atrasar y vamos a buscar la manera de ir cumpliendo un cronograma de pagos esa deuda que tiene el gobierno con los municipios del país. El acuerdo, entonces, para precisar nada más con los municipios del país, es que el Ministerio de Finanzas va a pagar las cuotas puntualmente, pero la deuda que sostienen hasta la fecha se congelaría, y eso se va a hacer un acuerdo de pago. Así es, no quiero darle fechas todavía, porque estamos trabajando en ello. Cuando tengamos un borrador se pondrá en consideración del ministro para que el ministro apruebe y se les pueda presentar a los diferentes alcaldes del país como compromiso del gobierno nacional. Respecto de los diálogos con los transportistas, ¿cuál es el avance puntual que hemos tenido hasta la fecha, señor viceministro? Lo mencioné, hubo 4 puntos: el tema de vacunación, el tema de reestructuración de deudas, el tema de la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador y el tema focalización de subsidios. 2 de esos 4 puntos ya han sido tratados y se ha encontrado la solución. En el tema de vacunación, repito, el 19 de julio iniciará la vacunación masiva, y en el tema de la contratación pública, del tema aduanero, se mantuvieron las reuniones con las principales de esas dependencias, María Sara Gijón del CERCOP y Carola Ríos de la SENAE, para buscar un camino de salida a los problemas que están pasando los transportistas frente a esas instituciones. Lo de la focalización de subsidios va a tomar un poco más de tiempo. Entendamos algo, Jorge: 47 años, nadie ha tomado el toro por los cuernos, nadie ha querido asumir esa responsabilidad de tocar el tema focalización de subsidios. Nosotros como gobierno estamos trabajando en ello, pero no por el apuro. Vamos a hacer un trabajo a tropezones que a lo mejor después no sea efectivo y distorsione el subsidio a los combustibles, que el presidente ha sido claro, tiene que ser dirigido a los que menos tienen, no al transportista, no a beneficiar al gobierno, sino a la gran cantidad de ecuatorianos que utiliza el servicio de transporte público y que podría ser afectado por un alza de los pasajes. Es decir, entonces, en otras palabras, señor viceministro, el subsidio va a ser dirigido a los usuarios, no a los dueños del transporte, es decir, a los transportistas. El mecanismo va hacia que se beneficie el usuario, pero eso no quiere decir que se va a pagar o se le va a entregar un dinero al usuario. No, tiene que ser al transporte, porque ese costo se traslada. Es decir, si sube el combustible, el transportista va a exigir que suban los pasajes y eso va a afectarle al usuario. Entonces, el mecanismo de cómo se va a operativizar esto, yo no me quiero adelantar
porque hay un estudio que determinará el tema técnico, es decir, los costos, qué porcentaje se va a subsidiar, el tema jurídico, cómo, quiénes van a ser los encargados de tener las competencias de esto, y el tema operativo, es decir, esto va a ser efectivizado en las estaciones de comercialización de combustible con el tema de la placa, con el tema de la cédula, tal vez con una etiqueta electrónica en el parabrisas. Eso se va a operativizar de manera técnica, repito, para que no se distorsione. En el caso del taxismo muy en particular, ha habido críticas de algunos sectores de que no se merecerían, entre comillas, ser subsidiados porque es un negocio particular. ¿Cómo se va a manejar este tema, viceministro? El estudio que se ha contratado por una universidad, tenemos ya propuestas de 5 casas de estudio muy prestigiosas de sus empresas públicas, tienen empresas públicas estas casas de estudio. El estudio determinará el direccionamiento del subsidio, no el gobierno, no los transportistas, sino un estudio que justamente según los costos, porque no toda la transportación es igual. No es igual el transporte pesado que el transporte urbano, que el transporte intracantonal, el transporte interprovincial, que el taxismo, que el transporte liviano. Solo para poner un ejemplo, el taxismo ocupa de combustible la gasolina, el transporte urbano ocupa el diésel, que son 2 combustibles muy diferentes, y repito, este estudio determinará según los costos operativos si se justifica o no se justifica y en qué porcentaje el subsidio para cada modalidad. Siempre ha existido diálogo, señor viceministro, y ha habido condicionamientos de parte, en este caso, del transporte. Hoy, ¿cómo están fluyendo estos diálogos, no? Porque usted ya decía, sin amenazas, sin condicionamiento, las cosas pueden fluir, pero específicamente con el transporte de por medio, ¿hay condicionamientos? ¿Cómo se está manejando? El ente rector del transporte público, el Ministerio de Transporte, quien lo preside Marcelo Cabrera, es quien está presidiendo ahora estas mesas. Se realizan ahí en el Ministerio de Transporte y son mesas en las cuales vamos evacuando los temas. Por ejemplo, las federaciones redujeron su cantidad para operativizar de mejor manera las reuniones, es decir, de las casi 2 decenas de federaciones, tienen solo 5 representantes, han puesto técnicos, ¿sí? En donde ya hemos avanzado. Por ejemplo, ya tenemos un censo del transporte, en donde se ha contrastado la información con la Agencia Nacional de Tránsito de lo que nos entregaron las federaciones. Tenemos ya ellos nos han presentado un estudio de costos de lo que ellos gastan mensualmente para ver si es que el subsidio se aplicaría a lo mejor en tema de kilometraje, en tema de horas de recorrido, pero han sido absolutamente armónicas las mesas de diálogo. No ha habido jamás ofensas, posiciones radicales, y así esperemos que se mantengan para llegar a buen puerto. Porque, por ejemplo, en el taxismo había la expectativa y se vetó en las reformas a la ley de tránsito la presencia de las aplicaciones internacionales, que puede ser otro escollo para los diálogos. Efectivamente, y en eso ha habido varios pedidos. Como le decía, cuando iniciaron estas mesas, hubieron casi 40 pedidos que iban desde los radares, desde los títulos habilitantes, las multas, el tema de las plataformas que usted menciona del taxismo, pero no podíamos nosotros abarcar tantos puntos para una mesa de trabajo que pretendía tocar el punto principal, el tema de los combustibles. Y claro, después de las intervenciones y de los pedidos de las diferentes federaciones, se llegó solo a 4 puntos, porque por ejemplo lo de las plataformas digitales que usted menciona le interesa solo al taxismo, y aquí tenemos que ver y priorizar
temas que le interesen a la gran mayoría, en este caso de ecuatorianos, y que coincidían todas las federaciones de transporte, que era el tema de focalización de subsidios, vacunación, deudas, y el tema de poder canalizar las soluciones con el CERCOP y la Secretaría Nacional de Aduanas. Señor viceministro, ¿los subsidios a los transportistas podrían quedar reducidos a la mínima expresión, dado que el incremento de los combustibles se mueve en función de también el comportamiento del precio del barril de petróleo? Y ahora mismo, si no estoy equivocado, está bordeando los $75 del barril, lo que significaría que la gasolina va a seguir subiendo más allá de lo esperado, inclusive, viceministro. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos ahora sí, claramente. Efectivamente, el decreto que firmó el expresidente Lenín Moreno sobre la liberalización de los precios de combustible, como usted lo menciona, mientras más sube el petróleo, más suben los combustibles. Hay un sistema de bandas en donde esa banda solo puede subirse hacia arriba y hacia abajo el 5% en gasolinas y el 3% en el diésel. Pero este tema de la proyección de subida del combustible justamente ha hecho que el presidente tome la decisión, porque queremos como gobierno tocar estas problemáticas, tratar de solucionar estos problemas antes de que suceda un incendio, porque a veces cuando ya ha sucedido un incendio se ha provocado un daño, se ha provocado un escenario hostil, se ha provocado enfrentamientos, y vamos a tratar como gobierno nacional de mantener relaciones cordiales con todos los sectores, con todos los grupos políticos, y vamos a tratar de evitar enfrentamientos, pero eso sí, repito, no podemos aceptar amenazas frente a posibles imposiciones o sumisión del gobierno. El gobierno no está para eso, y tiene que haber una corresponsabilidad de los sectores de la sociedad para lograr gobernabilidad, de dialogar, de presentar propuestas para sacar estos temas adelante. Perfecto, con eso me quedo, viceministro. Le agradezco mucho por su tiempo. Una buena jornada. Igualmente a ustedes, un abrazo. Gracias a nuestro invitado.